logrado y definitivamente lo que nos falta. Pero justamente, Giovanni, para hablar del progreso de nuestra comunidad inmigrante, vamos a estar conversando, que ya lo tenemos en línea, con Felipe Sousa, director ejecutivo del Centro Comunitario Hope, que coincidencialmente Felipe fue uno de los jóvenes activistas que caminaron 1.500 millas de Miami a Washington en el año 2010 para crear conciencia sobre los Dreamers. Hoy vamos a recordar ese momento, pero también vamos a hablar, Giovanni, sobre estas legislaciones que se están tratando en el estado de la Florida y que el gobernador DeSantis ha enfinado definitivamente sus cañones hacia la comunidad inmigrante indocumentada. Bienvenido, Felipe. Muy buenas tardes y gracias por tu tiempo. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Felipe. Bueno, justamente previamente introduje que fuiste uno de los jóvenes que hace 13 años pues caminó 1.500 millas de Miami a Washington para luchar contra este tema del DACA y apoyar a los Dreamers. Recuérdanos ese momento, Felipe, y cómo te motivó para continuar 13 años después en la misma lucha. Bueno, nosotros salimos el día 1 de enero de 2010 de Freedom Tower, que se queda ahí en Miami, caminando hasta Washington, D.C., para contar nuestras historias, para decir que somos seres humanos. Entonces seguimos en esta misma lucha, porque lo que estamos sabiendo es que el gobernador DeSantis y también la legislatura de la Florida como tal, también están en este momento tratando de sacar nuestros derechos humanos. Esta propuesta de ley que se pasó ayer en un comité del Senado, al Comité de Asuntos Fiscales, incluye pedir información de estatus migratorio de una persona durante su periodo en un hospital, incluye un delito grave si alguien trae, por ejemplo, un familiar de otro estado a este estado, incluye varias cosas que nos van a hacer mucho daño a la comunidad, a nuestra comunidad inmigrante y la comunidad latina también. Y justamente, Felipe, uno de los puntos de esta legislatura que sería aprobada por el gobernador, estaría en riesgo algo tan sencillo como se consideraría ilegal transportar a un inmigrante indocumentado, así sea para llevarlo al doctor de la iglesia o al doctor, lo cual se castigaría hasta con cárcel. Sí, no, nosotros tenemos ahora en este momento una propuesta de ley que es una de las más anti-inmigrantes de la historia de los Estados Unidos, por supuesto de nuestra historia del Estado también. Ellos han hecho pequeños cambios, pero sigue siendo algo que nos va a causar mucho daño. Por ejemplo, ya ahora si una persona que es de una familia que es mixta, ¿no? Que tiene personas que son documentadas, personas que tienen documentos, digamos, se salen de la Florida manejando para, no sé, pasar vacaciones. Al volver a nuestro estado, esta persona, mismo que sea una persona ciudadana o una persona con su green card, ellos pueden tener un delito en contra de ellos de 5 a 15 años. Y también, por ejemplo, nosotros como organización trabajamos con muchos jóvenes y a veces hacíamos como viajes con estos jóvenes para que les enseñen otras universidades, para que sientan que puedan lograr sus sueños, de ir a la escuela un día y de ir a una universidad. Al volver al estado de la Florida, nosotros podemos también tener este delito grave. Y nosotros nos vamos a pedir a los niños y las familias que servimos hasta 50 años su estatus migratorio, porque eso no es en contra de todo lo que nosotros pensamos y lo que sentimos en nuestros corazones. Eso es un momento muy difícil para nuestro estado, pero para los que están escuchando, todavía hay tiempo. Llame a sus representantes en la Florida para decir que están en contra de esta ley antimigrante. Y también el día 1 de mayo a las 5 de la tarde aquí en Orlando, en Tequila, vamos a estar haciendo una marcha en contra a estas leyes y otras leyes que también están impactando otras comunidades. Bueno, definitivamente es lamentable escuchar estas medidas que son totalmente antihumanitarias, ya que prohíbe y justamente todo lo que un ser humano y cualquier persona sin ningún tipo de estatus merece y tiene el derecho al estar en los Estados Unidos. También algo que nos llamó la atención de esta medida, Felipe, es que el estatus también permite a los Dreamers estudiar en universidades de la Florida pagando como residentes. Es decir, que esto también se eliminaría.
Bueno, pudimos lograr que no se fuera incluida en esta propuesta de ley esta medida. Eso fue, por supuesto, algo que el gobernador de DeSantis sí estaba empujando, pero no, por ahora conseguimos que no se fueran añadida a la propuesta que hay en la legislatura ahora. Pero tenemos que seguir contando nuestras historias y para los que están escuchando otra vez, ¿no? Y que creen que los Dreamers, que sus familias deben estar viviendo en este país en paz. Ese es el momento que todos nosotros tenemos que nos unir, sea indocumentado, con papeles o ciudadanos, y que llamen a sus representantes en la Florida y también que se unen nosotros el día 1 de mayo aquí en Orlando a las 5 de la tarde. Y bueno, también Felipe, creo que es importante mencionar que el E-Verify sería pues mandatorio y que esto pondría en riesgo pues el tema de nuestros cultivos y también encarecería el tema de los alimentos. Se estima que un 50% de los trabajadores de la tierra no tienen documentos legales, pues trabajan como indocumentados. Sí, ahora en esta propuesta, cualquier negocio que tenga más de 25 empleados tendría que estar empezando con el E-Verify. El E-Verify es una medida federal que de verdad no tiene muchos resultados y tiene muchos errores en esta misma database que hay, ¿no? Uh-huh. Entonces una persona puede ser ciudadana, puede tener el derecho de trabajar en los Estados Unidos y por un error del sistema puede ser que no nos dejan a empezar a trabajar. Lo que nosotros sabemos que el problema más grave que tenemos en la Florida ahora con la economía es la cantidad de personas que no están trabajando. Aquí, por ejemplo, donde está en Miami, solamente 70% de los puestos de empleo están llenos. O sea, 30% todavía no tiene nadie. O sea, tenemos que empezar a pensar cómo vamos a atraer personas para trabajar aquí, no el contrario. Excelente, Felipe, de verdad que gracias por toda esa información y sobre todo por la motivación a que nosotros hagamos un llamado de emergencia a nuestros representantes estatales y luchemos en que esto no pase, esta propuesta legislativa. Nuevamente, ¿dónde podemos comunicarnos con ustedes o seguir la información que siempre están dando para la comunidad con su centro comunitario Hope? Nosotros estamos en nuestra página web, que es http://offm.org, y también nos puedes encontrar en las redes sociales de Instagram y de Facebook, y allí estamos poniendo información a todo rato de todo lo que está pasando en el estado, pero también los servicios que tenemos en nuestro centro. Excelente. Bueno, Felipe, muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo aquí en Radio Luz Miami. Seguiremos en contacto. Muchísimas gracias por la oportunidad y otra vez les deseo un gran día y que por favor llame a sus representantes y se une a nosotros el 1 de mayo a las 5 de la tarde aquí en Orlando. Gracias, así será. Bueno, y esto, Giovanni, es aterrador. Te voy a mencionar algunas cosas que es importante darle seguimiento a esta propuesta porque definitivamente esto está encaminado simplemente para la comunidad inmigrante indocumentada, una avalancha de proyectos de ley que atenta contra los derechos humanos de este segmento de la comunidad y amenaza hasta con penas de cárcel a las personas y grupos que les prestan servicios. Si la legislatura y el gobernador Ron DeSantis logran su cometido, estarían en riesgo ciertas cosas como por ejemplo lo que mencionamos, se les exigiría a los hospitales que verifiquen el estatus migratorio de sus pacientes e informen del mismo estatus al gobierno estatal. Esto puede ser letal porque pues infundiría el miedo a buscar una atención médica, a simplemente buscar una ayuda inmediata y entonces estaríamos en riesgo de perder muchísimas vidas. También en la mirilla, pues el estatus que permite a los Dreamers estudiar en universidades de Florida pagando la tarifa de residentes, el tema del E-Verify, que es una de las cosas más fuertes que se está enfrentando también, y sería ilegal transportar inmigrantes indocumentados, así sea, Giovanni, para llevarlo al doctor, a la iglesia y castigar esto con cárcel. Yo creo que particularmente se le está tratando con crueldad a todas las familias inmigrantes y a todas las personas que tienen un estatus migratorio
dentro del mismo núcleo. No creo posible que se tenga que ver. Estamos en una comunidad de familias mixtas, Giovanni, todos lucimos la fisionomía, aunque seas nacido en los Estados Unidos, tu fisionomía por genética, por de tu familia latina, la tienes en tu cuerpo. O sea, no hay manera de poder justificar eso. Wendy, esto es pura política. Total. Y al final te vas a dar cuenta que es bueno que se hable y se les diga que tienen que llamar a nuestros representantes, a nuestros congresistas, senadores, a nuestros senadores estatales, a nuestros... el detalle es una persecución, Wendy. Mira, lo que se sabe de la historia. Fíjate tú que en la época de Harbor, de la bomba que los japoneses tiraron a Estados Unidos, parece mentira que en aquella época nosotros los americanos nos sobreprotegíamos y tomamos a todos los japoneses hasta de tercera generación y estuvieron prisioneros aquí en los Estados Unidos porque teníamos temor en aquella época de que podían ponernos una bomba o podían hacer algo, y entonces se cubrió hasta la tercera generación. Estamos hablando de Truman, estamos hablando del presidente Roosevelt, estamos hablando de presidentes que eran demócratas, porque uno de los demócratas que fue Roosevelt y uno de los demócratas que fue el que tiró la bomba de Hiroshima, estas personas tenían un cuidado y eran demócratas. Correcto. Estamos hablando de que esto no es tanto el Partido Republicano. Ha sido una persecución, pero se temía por algo que era la salud de la vida de las personas que vivimos en Estados Unidos. Estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial y que estamos hablando también de que en aquella época nosotros mismos, en la parte de la historia, nosotros mismos, en el dado caso de Hitler, hablando de aquellas épocas, la época de Hitler no fue elegido un dictador porque llegó al poder como dictador o que fue una revolución. Fue elegido por el pueblo, fue puesto por el pueblo, y el mismo pueblo decidió la persecución de estos judíos. Correcto. Porque hoy nos quedamos de la vista gorda con tanta guerra. Por ejemplo, Rusia atacando a este país de Ucrania, que se ha querido defender de una manera tan digna, y que nosotros, los 190 países que existimos en el mundo, nos hacemos de la 188, porque 2 que están en conflicto, pero 188 países se hacen de la vista gorda y están viendo cómo están destruyendo una nación completa. Si nos venimos aquí a los Estados Unidos, donde estamos 335 millones de habitantes y que de una u otra manera son muy pocos porque son indios los que vivían aquí, los que radicaban acá, la mayoría son inmigrantes. O sea, por decirlo todos, vinimos de afuera a ocupar este territorio. Quiere decir que nosotros estamos viendo 330 millones de personas, estamos viendo persecución, estamos viendo una manera tan increíble de querer sacarnos a nosotros los latinos. Y no hablo de personas hebreas, no hablo de personas de Israel, hablo de personas de Latinoamérica, que lo único que hacemos es venir a buscarnos el pan de cada día a los Estados Unidos, porque nuestros países están en una crisis terrible. Correcto. En una manera terrible. Estamos hablando desde los Andes de Argentina, desde la punta de Argentina hasta la parte de México, donde esos 27 países que vienen unidos, Wendy, están sufriendo guerrillas, están sufriendo de hambre, están sufriendo de dictaduras, están sufriendo de persecución, de robo, de maltrato, y que nosotros acá en los Estados Unidos, que tenemos una protección, no le querramos brindar la mano a estas personas que están llegando. Yo creo que pareciera que estamos en el siglo XX, y que estamos permitiendo que vengan personas independientes, que una nación
de democracia, que vengan personas como el presidente de Texas, como el gobernador de Texas, como el gobernador que quiere ser presidente de los Estados Unidos, el gobernador DeSantis, como personas que quieren atacar al inmigrante. ¿Tú sabes por qué lo atacan? Porque es la parte más vulnerable que hay y es donde pueden ganar mayor popularidad. Y por esa razón se cogen del inmigrante y hablan de persecución para que los ojos se volteen a donde ellos y así puedan, por poca publicidad, ganar muchísimo en el nivel de que todo el mundo está en boca de todo el mundo, Wendy. Bueno, y te quiero contar algo también, Giovanni,